Vamos a hablar de algunos de los códigos numéricos que se emplean en electrónica digital. Uno de ellos es el código BCD. BCD viene de las siglas Binary Coded Decimal y es un código que permite expresar cada uno de los dígitos decimales con un código binario de 4 bits. Al código BCD también se le conoce como código 8421, indicando los pesos binarios de los 4 bits de este código, las posiciones, pues la tercera, la segunda, la primera, la posición cero, indicando los pesos binarios que tiene cada una de esas posiciones, ¿vale? El código binario es como lo vemos, el código BCD es como lo vemos aquí en la tabla. Para cada dígito decimal se asocia un código de 4 bits en binario, pues coincidiendo con los números que ya conocemos, es decir, al 0 se le asigna pues el 0, al 1 se le asigna el número 1 y así sucesivamente, teniendo muy presente que cada código en BCD tiene que estar expresado con 4 bits, independientemente de que sean ceros a la izquierda o no, siempre se tiene que expresar cada número en BCD como un número de 4 bits, ¿vale? Y así para todos, el número 5 es el 0101, el número 7 es el 0111, 0111, sí, efectivamente, el número 9, el 1001. Y esos son los dígitos decimales, los que van del 0 al 9. Existen más combinaciones con 4 bits, como son el número 10, el 11, el 12, todos estos hasta el 15, pero esos no son combinaciones válidas en el código BCD, son combinaciones que no se usan en el código BCD, ¿vale? Entonces miremos un ejemplo de cómo se hace la conversión de un número decimal a un número BCD. Es muy sencillo. Por ejemplo, para convertir el 36 en decimal ABCD, pues simplemente representamos cada uno de los dígitos del 36 con su equivalente en código BCD. Entonces el número 3 es 0011, el número 6 es 0110 y aquí tenemos este número de acá de 8 bits, va a ser el número 36 en BCD, ¿vale? El 98 igual, entonces cada uno de los dígitos se representa por su equivalente en BCD. El 9 es este, el 8 es este y el número total, este número que sale de 8 bits, pues va a ser el 98 en BCD. Y así para cualquier número, aquí tenemos el 146, entonces expreso en 4 bits en el código BCD el 1, en BCD el 4, en BCD el 6 y ahí tengo entonces este número que ustedes ven acá de estos 12 bits es el número 146 en BCD. Aquí tenemos un ejemplo también para el 5203, los 4 bits que corresponden al 5, el código para el 2, el código para el 0 y el código para el 3. Y estos 16 bits que ven acá pues van a ser los bits que representan al número 5203 en código BCD. El proceso inverso, ¿cómo sería? Si a mí me dicen que el número ya está escrito en BCD, ¿cómo lo convierto a decimal? Pues simplemente revertir el proceso. Me dicen que se tiene este número en BCD y hay que devolverlo a decimal. Pues yo lo que veo es que por bloques de a 4 bits cada uno va a representar un número BCD, ¿vale? Aquí, en teoría, no hay que rellenar con nada a la izquierda, porque si me dicen que el número ya está expresado en BCD, es porque viene por bloques de 4 bits, ¿vale? No va a venir con bits faltantes, habría un error en el código, ¿vale? Siempre que me digan que el número ya está en código BCD, es porque viene cada dígito representado con un bloque de 4 bits. Entonces, los 4 primeros bits, viéndolo desde la izquierda, pues corresponden al 9, los 4 bits del grupo del medio corresponden al 2 y los 4 bits de la derecha corresponden al 7, siendo el número 927 el número decimal que representa ese código BCD. Y para el ejemplo de abajo también lo mismo, los 4 bits de la izquierda son el número 8, los 4 bits del medio son el 0 y los 4 bits de la derecha serían el número 1 que representa al número 801, ¿vale? El código BCD es un código que permite operaciones aritméticas, permite la operación de la suma y también permite operaciones como la resta, la multiplicación y la división, pero se puede hacer simplemente empleando la suma, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la suma en BCD? La suma en BCD es muy sencilla, es decir, si el número que yo sumo, si el resultado de yo sumar, o sea, aquí aplico las reglas normales de la suma binaria, ¿vale? Si el resultado de yo sumar es un número igual o menor que 9, entonces el código BCD que yo obtengo va a ser un código válido y no va a haber ningún problema. Déjenme les muestro los dos ejemplos que tengo acá antes de pasar a las otras consideraciones. Imagínense que me piden sumar este número, este más este. Pues claramente aquí tengo a la izquierda el número 3 y aquí tengo a la derecha el número 6. O sea que el número 3 más el número 6 los sumo
como lo sabemos sumar normal de la forma ordinaria para la suma binaria, y esto me da como resultado el 9. El 9 es un código BCD válido, hace parte de los dígitos decimales y es un código válido, o sea que por tanto esta suma quedó bien hecha y este es el resultado que nosotros buscábamos, ¿vale? Aquí les pongo otro ejemplo. Tengo este número BCD que lo voy a sumar con este número BCD. Entonces, este número que tengo aquí a la izquierda es ¿quién? Pues este es el 2, este es el 3, o sea que estoy sumando el 23 más este número es el 1 y este número es el 2, o sea que estoy sumando 23 más 12, ¿cierto? Entonces pongo el dígito que corresponde al 2, el dígito que corresponde al 3 para el número 23, pongo el dígito que corresponde al 1, pongo el dígito que corresponde al 2 para el número 12. Y al igual que como sumamos en decimal, que yo digo 3 más 2 y eso me da 5, pues hago lo mismo acá, empiezo sumando. Entonces sumo el 3 con el 2 y eso, fíjense que efectivamente me da el número 5 y luego sumo el 2 con el 1, que son estas dos que tengo acá, y eso finalmente me da el 3 y obtengo el resultado. Fíjense que en todo momento el resultado de la suma era un código, como les decía yo acá, que es igual o menor que 9. Entonces es un código BCD válido y la suma se hace de manera directa, no hay que hacer nada raro. Ahora, si el resultado de 4 bits, o sea, si el resultado que estamos obteniendo es mayor que 9 o se genera un acarreo por fuera de los 4 bits, pues eso va a ser un código inválido para BCD. ¿Cómo corrijo yo ese problema? Pues yo debo sumarle un número 6 al resultado de 4 bits. ¿Por qué el número 6? Con el fin de saltar las 6 posiciones inválidas y volver de nuevo al código BCD que yo quiera representar. Vamos a ver si aquí en la tabla se entiende. Es muy sencillo. Imagínense que a mí un resultado de una suma me da el número 11, por ejemplo, ¿cierto? Pero yo sé que el 11, véanlo acá, no es un código válido en BCD. Entonces, hablo del 11 en decimal, no estoy hablando del 11, no, hablo del número 11 en decimal, ¿vale? Entonces, si yo vengo y miro que me da el código, supongamos después de yo haber hecho la suma, me da esto, yo vengo y digo, es que este código corresponde al número 11 y eso no es un código válido en decimal. Entonces, ¿el número 11 es quién? Pues el número 11 es un 1 en las unidades y un 1 en las decenas. Entonces, ¿cómo consigo yo representar las unidades y las decenas según esto? Entonces, fíjense que para yo llegar del número 11 a la representación del 1 en unidades y a la representación del 1 en las decenas, yo tengo que sumar 6 posiciones. No sé, voy a intentar explicarlo aquí para que se vea. Si estoy en el 11 y yo sumo 6 posiciones, fíjense lo que pasa. 1, 2, 3, 4 y vuelvo y empiezo arriba. 5, 6. ¿A qué número llegué? Al 1, que era efectivamente el que yo quería acá. Y eso me genera un acarreo que yo voy a pasar para las decenas, que es este 1 que yo tengo acá, ¿vale? Vamos a ver si eso se entendió. Déjenme yo intento volverlo a explicar, ¿vale? Déjenme yo intento volverlo a explicar. Imagínense que a mí me da como resultado de haber, no, ¿qué cuentos? Vamos a ver con un ejemplo para que se entienda. Entonces vamos a ver con un ejemplo para que se entienda. Aquí tengo varios ejemplos. ¿Listo? Empecemos por este. Bueno, este es un ejemplo de cuando no hay problemas, ¿vale? Yo sumo el 4, que es este número, con el 5 y eso me da 9 y todos son códigos BCD válidos sin ningún problema. ¿Listo? Pero ahora miremos un ejemplo en donde no me dio un código válido, ¿vale? En donde no me dio un código válido. Por ejemplo este, el número 4 con 8, yo hago la suma de 4 más 8 y me da este número, el 1100. Si yo vengo a mirar la tabla, el 1100, fíjense acá está, es el número que corresponde al 12, pues 4 más 8 es 12, pero es un código BCD que no es válido. Entonces, ¿cómo corrijo yo esto? Muy sencillo, fíjense, le sumo 6. ¿Con qué objetivo? ¿Qué pasa cuando yo sumo 6? Hagámoslo. Entonces, 0 más 0, 0, es este de acá, 0 más 1 es 1, este de acá, 1 más 1, 0 y llevo 1, 1 más 1, 0 y llevo 1 y tengo este 1 de acarreo. ¿Qué acabo de obtener? Les voy a mostrar. Este número que tengo acá es el número 2 y este 1 que tengo acá, que este sí lo puedo rellenar con ceros a la izquierda, es el número 1. ¿Qué acabo de obtener? El equivalente en BCD para el número 12. Fíjense, los 4 bits que representan al 1 y los 4 bits que representan al 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta suma de 6 posiciones?
independientemente del resultado que sea. Estoy dando la vuelta a la tabla, le estoy dando la vuelta a la tabla, pam, 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 para llegar a la posición que me interesa, ¿vale? ¿Por qué? Porque me separan 6 dígitos no válidos del resto de la tabla, por eso es que le sumo 6. Miremos el ejemplo que sigue, para que se entienda. El 8 más el 9, eso me da el número 10001. Si yo me vengo, es más, ni siquiera aparece aquí en la tabla, o sea, me quedé incluso en posiciones adicionales que siguen siendo posiciones no válidas. Entonces, ¿cómo corrijo el problema? Muy sencillo, le sumo un 6. ¿Y qué obtengo cuando le sumo un 6? Hagámoslo. Entonces, 1 más 0, 1. Perfecto, ahí está. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. Y este 1 que queda solo, acá está. Como sabemos que el código BCD lo conforman grupos de 4 bits, pues voy a partir esto en 4 bits. 4 bits por acá y 4 bits por acá, si no tengo relleno con ceros, ¿vale? ¿Y qué acabo de obtener? Este grupo de 4 bits a que es igual al número 1 y este grupo de 4 bits a que es igual al número 7. ¿Cuánto me tenía que dar 8 más 9? Pues 17, que es el resultado que me está dando, ¿vale? Y aquí abajo tenemos más ejemplos de lo mismo, por ejemplo, con el número 184 más 576, en donde tengo que hacer, hagamos este ejemplo que está interesante, en donde tengo que resolver el problema de los acarreos. Entonces, fíjense, expreso el número 184, véanlo acá, el 1, el 8, el 4, en código BCD expreso el 576 y lo sumo, entonces procedo a la suma. Sumo el 4 con el 6, o sea, estos dos de acá, y efectivamente me da el número 10, el 1010, que no es un código BCD, no es un código BCD válido. Entonces, ¿cómo corrijo el problema? Le sumo 6, que es lo que estoy haciendo acá, sumándole 6. ¿Eso cuánto me da? Hagámoslo, 0 más 0, 0. 1 más 1, 0 lleva 1, 1 más 1, 0 lleva 1, 1 más 1, 0 llevo 1, y fíjense, el acarreo. Entonces, ¿cuánto me dio este grupo de 4 bits? Pues me da el número 0, que es el que yo quiero porque es el primer resultado que tengo por el lado de las unidades. Y tengo un acarreo con el cual tengo que continuar. Entonces, sigo haciendo las operaciones, sigo 1 más 1, 0, estoy aquí parado. Todavía, claro, no miren esto todavía. Todavía no me ha dado nada raro. Vamos, hagámoslo primero para luego llegar a eso. Entonces, hago la suma sumando el 8 con el 7, o sea, estos dos de acá, el 8 con el 7, y teniendo en cuenta el acarreo que vino de la suma anterior. Entonces lo hago 1 más 1, 0, llevo 1, 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 y por acá me da un 1. Este código claramente no es un código BCD, entonces tengo que corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Muy fácil, sumándole un 6. Entonces es lo que estoy haciendo acá. Acá le sumo un 6 y lo hago. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 0 más 0, 0. Y este 1 que me queda se viene para el acarreo. ¿Y qué resultado me acaba de dar acá? ¿Qué resultado me acaba de dar acá? Acá me acaba de dar el número 6, que es efectivamente el siguiente número que me tiene que dar en la suma, ¿vale? Y así es como se suma en BCD, ese es el truco con BCD. Luego, ¿qué hago con este último 1? Pues simplemente lo integro a la suma y el resultado que me da, fíjense, el 0111, ese sí es un código BCD válido, ese es menor que 9, o sea que no tengo que hacerle nada. Ese ya hace parte del resultado y con ese número obtengo el resultado del 760. Mírenlo, aquí está, 760. Ahí está. Así es como se suma en BCD. El código BCD no es el único código que existe para representar los números decimales. Existen muchos otros códigos, como por ejemplo los códigos de exceso o los códigos como los que vamos a ver acá, el código 2421 o el código 84-2-1. Esos números en los códigos representan las potencias del 2 por las cuales multiplicar los bits para conformar el número que es, ¿vale? Habíamos dicho, por ejemplo, para que entendamos cómo es esto, que el código BCD era un código 8421 porque representaba las potencias del 2, es decir, que la primera posición era el número 8, o sea, 2 a la 3, la segunda posición era el 4, 2 a la 2, la tercera posición era el 2, o sea, 2 a la 1, y la última posición pues era un 1, es decir, 2 a la 0, o sea que ahí están representadas pues las potencias del 8, ¿vale? 8, 4, 2 y 1. Pues
Estos otros códigos que estamos viendo en la tabla significan exactamente lo mismo y sirven para lo mismo, para buscar una forma distinta en código binario de representar los números decimales. Veamos, por ejemplo, para entender el código 2421. El código 2421 es otra forma de representar los números decimales buscando la forma de obtener la expresión por medio de la suma de estas potencias. Entonces veamos un ejemplo para que se entienda. Miremos por ejemplo el número 6. El número 6 en el código 2421 es el número 6, repito, en el código 2421 es el 1100. ¿Y ese 1100 qué significa? Pues en el código 2421 es 1 por 2 a la 1, que es este 2 de acá, ¿vale? Más este 1 de acá, 1 por 2 a la 2, perdón, por 2 a la 2, o sea, por este 4 de acá, ¿vale? Más, sigue un 0 en el número, por 2 a la 1, o sea, por 2, y finalmente, más este 0 del número, 0 por 2 a la 0, ¿vale? O sea que, ¿qué tenemos? 1 por 2 a la 1 es 2, 1 por 2 a la 2 es 4, por aquí no suma nada, por aquí no suma nada, y efectivamente 4 más 2 da 6. O sea que esta es la forma de construir el número 110 en este código 2421. Veamos otro ejemplo para que se entienda. Miremos por ejemplo el 8. Entonces el 8 en decimal en el código 2421 es igual al 1110. ¿Por qué? Pues de nuevo, si cogemos las posiciones, por ejemplo, 1 por 2 más, ¿quién sigue? Sigue un 1 por 4, perdón, más, sigue otro 1, ¿vale? Por 2, y finalmente, más, sigue un 0, por 1, pues eso va a ser igual a ¿quién? A 2 más 4 más 2 más 0, y esto es el número 8, efectivamente, ¿vale? O sea que esa es la forma de construir una representación alternativa para los números decimales por medio de códigos binarios. De igual forma funciona este último código de acá, el que se llama 84 menos 21, teniendo en cuenta que ahí ya hay pesos negativos, o sea que al momento de multiplicar por el factor ya tenemos en cuenta el negativo, y los códigos de exceso, como este que vemos acá, el del ejemplo, el exceso 3, no es más que sumarle 3 al número y llevarlo a esa representación. Es decir, por ejemplo, el 0 se representa como 0 más 3, veanlo, efectivamente el 0011 es el número 3, o sea que lo tenemos. El 3, ¿cómo se representa? Como 3 más 3, que es el 6. El 0110 es el número 6, ahí está. El 5, ¿cómo se representa? Como 5 más 3, 1000, que es el número 8. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Son simplemente formas alternativas de representar los dígitos decimales por medio de códigos binarios. Cada uno de ellos tiene distintas aplicaciones y se usa o se usaba, ¿vale? Ya en realidad están un poco obsoletos, pero es bueno conocerlos porque pues todavía encontramos dispositivos que los emplean. El código Gray es otro de los códigos que quiero que veamos. Es un código que no tiene pesos y con el cual no se pueden realizar operaciones aritméticas. La característica más importante de este código es que solamente hay un cambio de bit entre números adyacentes en una secuencia. Me explico. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa. Voy a mirar el caso binario, me voy a centrar en el caso binario únicamente, que es el que ya conocemos, para que me entiendan cuál es la razón de existir de Gray. Entonces, miremos el caso binario, que es el que ya hemos venido manejando. Cuando yo miro la secuencia del número binario, fíjense, el 0, el 1, el 2, el 3, me doy cuenta que para ciertos números, entre pasos adyacentes de esta secuencia, puede cambiar más de un bit. Me explico. Fíjense, por ejemplo, que entre el 0 y el 1 cambia únicamente un bit, ¿vale? Cambia el bit menos significativo, ese es el que cambia, ¿vale? Pero fíjense que entre el 1 y el 2 cambian 2 bits, ¿vale? El menos significativo pasa de 1 a 0 y el bit que le sigue pasa de 0 a 1, o sea que hay un cambio de 2 bits automáticamente. Fíjense que entre el 2 y el 3
cambia un único bit, el menos significativo, pasa de 0 a 1. Pero fíjense lo que pasa cuando hay un cambio del 3 al 4. Cambian 3 bits de golpe. El menos significativo pasa de 1 a 0, el que sigue pasa de 1 a 0 y el que sigue pasa de 0 a 1. Y conforme vamos viendo los distintos números de la secuencia, pues nos damos cuenta que hay cambios de 1, de 2, de 3 o hasta de más bits. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con la transición del 7 al 8. ¿Vale? Cambian todos. Todos los bits cambian. El número pasa de ser 0111 a convertirse en 1000, ¿vale? Entonces, eso porque es un problema. Eso puede llegar a ser un problema, por ejemplo, en dispositivos electromecánicos. Imagínense que ustedes tienen que controlar, esto que estoy dibujando acá es el símbolo de un interruptor, de un switch, ¿vale? Imagínense que ustedes tienen que controlar un conteo y lo tienen que hacer manipulando diversos switches. Si tienen el switch abierto, supongamos es un 0, y si tienen el switch cerrado, supongamos es un 1. Entonces, imagínense que yo a ustedes les digo, bueno, vamos a generar los números del 0 al 7 y quiero que lo hagan manipulando los switches. Entonces, bueno, ustedes dicen, listo, dejo el primer switch abierto, dejo el segundo abierto, el tercero abierto y ahí tengo un 0, 0, 0, que es el primer número de la secuencia, el 0. Después les digo, listo, pasemos al 1. Entonces ustedes dejan el primer switch abierto, eso es un 0, dejan el segundo switch abierto, eso es un 0, y el tercer switch ya lo cierran y ahí ponen un 1, o sea que tienen el número 001, que eso evidentemente es un 1. Perfecto, sigamos. Les digo, bueno, ahora pongan el 2. Entonces, listo. Todavía sigue estando fácil la cosa, porque ustedes con una mano cierran el interruptor del medio, ¿vale? Cierran el interruptor del medio y con la otra abren el interruptor de la derecha para obtener el número 010 que corresponde al 2. Y cuando les digo que me muestran el 3, pues ustedes también lo hacen fácil porque dejan simplemente con una mano, con la de la derecha, perdón, cierran el interruptor de la derecha y sale el número 011 que es el 3. Pero sigamos con la secuencia. ¿Cuál es el número 4? El número 4 es 100. Fíjense que para obtener el 4 tienen que cerrar el interruptor de la izquierda y a la vez tienen que abrir el interruptor del medio y el interruptor de la derecha. Para los casos anteriores era relativamente fácil porque, bueno, tenemos dos manos y digamos que dedicamos cada mano a un interruptor, pero ¿qué pasa en este caso? Ya empieza a ser más complejo la cosa, o sea, porque aquí tienen que pasar el interruptor de la izquierda, cerrarlo para que salga un 1 y abrir los otros dos para que se conviertan en ceros, ¿vale? Y bueno, ustedes dirán, listo, no, con 3 también soy capaz de hacerlo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya manejemos 5 switch, por ejemplo, y yo les diga que quiero pasar, miren esto, que quiero pasar del 31, véanlo acá, al 32. Por ejemplo, hay que cambiar 6 switch al tiempo. ¿Cómo lo hacen? Pues ya la cosa ven que empieza a volverse un poquito más compleja. Entonces los dispositivos electromecánicos tienen ese problema y es que incluso al momento de hacer esas transiciones pues pueden aparecer números indeseados. Porque imagínense, yo quiero dar este salto del 31 al 32 e imagínense que un interruptor cualquiera de los 6 conmutó antes que el otro. O sea que es posible que no me aparezca del 31 al 32, sino que por aquí entre medias, en algún lado, un interruptor cambie antes y por ejemplo me aparezca este número. Les pongo un ejemplo. Con lo cual eso ya es un número totalmente distinto. Allá estamos hablando, esto es un 16 más 8, 24, más 5, 29. Ahí tengo el número 29, o sea que el salto que yo quería dar de 31 a 32, que es el que seguía, de repente se me coló un número 29 entre medias y eso es indeseado, yo no lo quiero, ¿vale? Entonces, el problema que tienen los dispositivos, que pueden llegar a tener los dispositivos electromecánicos sobre todo, pues es que efectivamente hay un problema al momento de hacer un conteo o de hacer una secuencia. Entonces, ¿por qué el código Gray resuelve esto? Entonces, vámonos aquí a la tabla y veamos qué es el código Gray. Ahora sí, para que lo entendamos mejor. El código Gray es un código que entre elementos sucesivos de una secuencia, entre elementos adyacentes, cambia únicamente un bit. Fíjense, entre el 0 y el 1 cambia solamente un bit, el menos significativo. Entre el 1 y el 2 cambia solamente un bit, el de la posición 1. Entre el 2 y el 3 cambia solamente un bit, el del menos significativo. Fíjense lo que pasa entre el 3 y el 4, solamente cambia este bit.
Entre el 4 y el 5, ¿quién cambia? Únicamente este bit. Entre el 5 y el 6, ¿quién cambia? Únicamente este bit. No sé si ya lo están viendo. Entre el 6 y el 7, únicamente cambia este bit. Entre el 7 y el 8, cambia únicamente el bit. Perdón, es que estaba mirando con el código Gray. Vale. Entre el 7 y el 8 cambia el bit más significativo y así sucesivamente. O sea que es un código en el que ya entre cada cambio, entre cada elemento de una secuencia va a cambiar únicamente un bit. Ya no van a cambiar 2 o 3 o 4 al tiempo. Esto entonces facilita las cosas, porque imagínense el ejemplo que yo les ponía de tener que mostrar una secuencia por medio de conmutadores, pues ustedes ya se van a tener que preocupar por cambiar, por encender o apagar un único conmutador en cada secuencia. Ya no tienen que conmutar 3 al tiempo, 4 al tiempo, 5 al tiempo. No, ya simplemente conmutan uno y ya está, ¿vale? Entonces, eso que tenemos ahí es el código Gray, ¿vale? Lo que estamos viendo es el código Gray ahí en la tabla. ¿Listo? ¿Cómo se convierte de binario? Bueno, entonces ustedes dirán, listo, ¿y estos códigos de dónde aparecieron? O sea, ¿quién los dio? Cómo se construyen? ¿De dónde salen? Pues es muy sencillo, muchachos. Los códigos, déjenme yo borro acá para que no tengamos tanto ruido. Los códigos se convierten, perdón, se puede ir de un código al otro simplemente siguiendo esta forma de conversión. Se las explico. Si yo tengo el número binario, la forma de yo convertir al código Gray es muy sencilla. Miren, supongamos que yo voy a tener el número, me voy a fijar en el número 10110, que es este que ustedes ven acá, ¿vale? Este número binario. ¿Cómo lo convertimos a código Gray? Es muy sencillo, fíjense. El 1, bueno, o el valor que haya en la posición más significativa se mantiene. Esa queda exactamente igual, ¿vale? O sea que en código Gray, ese bit de la posición más significativa es el mismo del código normal, del código binario normal. ¿Y cómo se obtienen los demás? Muy sencillo, yo voy sumando de manera adyacente y me quedo con el resultado de la suma descartando los acarreos. Me explico, fíjense. ¿Cómo convertir? ¿De dónde sale este 1 que es el siguiente código de Gray? Es muy sencillo, sale de coger este 1, sumarlo con este 0 y 1 más 0 es igual a 1. Ahí lo tienen y ese es el código que yo pongo ahí. Simplemente ir haciendo la suma de los adyacentes. ¿De dónde sale este 1 de acá? Simplemente de sumar este 0 con este 1. 0 más 1, 1. Véanlo acá. De ahí sale. ¿De dónde sale? Perdón, que me salí. ¿De dónde sale este 0 de acá? Muy sencillo, de sumar este 1 con este 1 y lo que les dije ahora, me quedo con la suma y descarto el acarreo. ¿Cuánto da 1 más 1? Eso es 2, o sea, 1, 0, ¿cierto? O sea, que pongo un 0 y descarto el acarreo. Perfecto. ¿De dónde sale este 1 de acá? De sumar 1 más 0 y de ahí obtengo el 1. Y así convierto a código Gray, ¿vale? Así convierto a código Gray. Veamos un ejemplo de los de la tabla para que veamos que efectivamente es cierto. ¿Listo? Veamos un ejemplo de los de la tabla. Centrémonos, por ejemplo, en el número 12. Entonces, cojamos el número 12 en binario, que es 1, 1, 0, 0, y vamos a convertirlo a código Gray. Entonces, la posición más significativa la conservo. Y de ahí en adelante voy sumando los adyacentes. 1 más 1, ¿cuánto es? 1, 0. O sea que pongo el 0 y descarto el acarreo. Listo. El que sigue, ¿cuánto es 1 más 0? Es 1. Pongo un 1. ¿Cuánto es 0 más 0? 0. Pongo un 0. O sea que el número 12 en código Gray debería ser 1010. Cuando venimos y vemos la tabla, efectivamente es 1010, ¿vale? Y así es como se obtiene el código Gray de los números binarios. ¿Listo? Y al revés, ¿cómo pasar de Gray a binario? Simplemente vamos a hacer lo mismo, pero ya voy a sumar, es en diagonal, ¿vale? Voy a sumar en diagonal. Por ejemplo, este número de acá, ¿cómo lo convierto a número binario? Entonces, la regla para el bit más significativo se mantiene. Este bit queda, es el mismo, ese sí no va a cambiar. Fíjense de hecho que en la tabla se ve. El bit más significativo de todos estos números es el mismo en binario que en Gray. Lo mismo para estos. El bit más significativo es el mismo, tanto en un código como en el otro. O sea que eso no cambia, ¿vale? ¿Y cómo obtengo los siguientes? Pues con el resultado, con este que tengo acá, lo sumo en diagonal con este. Y de nuevo, me quedo con el resultado de la suma y evito, obvio, el acarreo. Descarto el acarreo. Entonces, 1 más 1,
0, véanlo acá, y evito el 1. El 1 del acarreo vuela, ¿vale? Luego, sumo en diagonal este 0 con el 0 del número en gray. 0 más 0, 0, ahí lo tengo. 0 más 1, 1, ahí lo tengo. 1 más 1 es 1, 0, pongo el 0 y evito el acarreo. Y este resultado que tengo acá es el código en binario que viene de esa conversión, ¿vale? El código Gray lo veremos más adelante. El código Gray lo volveremos a retomar porque es un código que necesitaremos al momento de diseñar mapas de Karnaugh, por ejemplo, para la minimización de funciones lógicas. El último código del que les voy a hablar es el código ASCII. ASCII es la abreviación para American Standard Code for Information Interchange. Es un código alfanumérico, se usa en la mayoría de los computadores y de equipo electrónico. La mayoría de teclados vienen estandarizados con el código ASCII y siempre que ustedes teclean una letra, un número, un símbolo, cualquier cosa en sus teclados, en realidad es un código binario en código ASCII lo que está viajando al computador para representar un símbolo, ¿vale? Aquí les he puesto una tabla resumen de alguno de los símbolos del ASCII. Yo creo que ustedes están muy jóvenes, no les tocó, pero al comienzo, cuando llegaron los primeros computadores, no venían con teclado en español, o sea que no traían la tilde, no traían la ñ, y uno siempre tenía que buscarse la forma de, por medio de código ASCII, buscar los símbolos equivalentes para esos caracteres, para la A con tilde, la I con tilde, la I con tilde, la ñ, el signo de abrir interrogación, el signo de abrir admiración, que son símbolos propios del español, pues que no existen en el inglés. Entonces los primeros electrónicos, los primeros dispositivos electrónicos que se crearon únicamente para el idioma inglés, pues no contemplaban, o sea que uno tuvo que antes uno tenía que aprenderse los códigos de ciertos caracteres pues para poder digitar la totalidad de los caracteres respetando las reglas ortográficas. Puede que a algunos de ustedes todavía le pase o al menos recuerden algunos de esos códigos. No sé si por ejemplo alguna vez escribiendo una dirección de correo que no encuentran la arroba han tenido que utilizar el Alt 64. No sé si esto les suena a ustedes. Alt 64 es el símbolo de la arroba. De hecho, cojan sus computadores, abran un editor de texto cualquiera o en cualquier cajoncito, escriban la tecla Alt. Presionen la tecla Alt, es que escriban el número 64 y verán que lo que se imprime en pantalla es una arroba. Y así para muchos códigos. ¿De dónde viene esa arroba y por qué esa arroba sale cuando uno presiona esa combinación de teclas? Porque si nos fijamos aquí en la tabla, la arroba viene del código. Estas tres posiciones son las de las más significativas, el 1, 0, 0, y estas cuatro posiciones de acá son de las cuatro menos significativas, 0, 0, 0, 0. Y ese número en binario es ¿quién? Yo a quién tengo acá. Esto es 2 a la 6, esto es 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0, pero en realidad la única posición que suma en esto es 2 a la 6, que es igual a 64. O sea que de ahí viene el número 64 con el cual generamos el código de la arroba. Eso quiere decir, miren esta tabla, que si ustedes generan cualquier otro número, pues van a generar cualquiera de estos caracteres que ustedes están viendo en pantalla. ¿Vale? Entonces, como les decía, el código ASCII es un código alfanumérico que permite generar una interfaz entre teclado y equipo para poder visualizar los caracteres con los que uno pues trabaja en editores de texto y con los cuales es posible comunicarse con las máquinas por medio de este tipo de códigos, ¿vale?